tardes para todos, todas y todos. Bienvenidos a esta nueva clase de la Diplomatura Formación Política para la Integración Regional. Bueno, hoy arrancamos un nuevo módulo, el de Defensa Nacional, y tenemos aquí el agrado de presentar y de tener con nosotros a Marcelo Granito, coronel mayor en retiro del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización, oficial del Estado Mayor del Ejército Argentino y del Ejército de Uruguay. Tiene una especialización en Inteligencia Estratégica, es asesor del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa y miembro del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano. La clase de hoy es sobre soberanía y defensa nacional. Bienvenido, Marcelo. Encantado de tenerte acá. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muy agradecido a Carlos López, un gran amigo que nos convocó para hacer este módulo, instalar este tema de la defensa nacional, un tema poco difundido en general, y siempre digo porque en todos estos años, desde la vuelta de democracia hasta ahora, se discutió mucho sobre la cuestión militar, pero poco sobre la política de defensa. Por obvias razones, ¿no? El tema del involucramiento de las Fuerzas Armadas en un gobierno no constitucional corrió de la agenda el tema de la política de defensa. Muchas gracias también a la Universidad Nacional de Avellaneda por darnos este espacio, y a los dueños de casa, a la asociación, por recibirnos tan gentilmente. Bueno, en primer término lo que quería expresarles es cómo vamos a encarar el módulo, ya que yo soy el primero. Cuando Carlos nos convocó a poder desarrollar este módulo de defensa, pensamos en dar este módulo, el primer tema de soberanía y defensa nacional, como un módulo introductorio, y después hacer hincapié a ciertos temas que están involucrados hoy muy directamente en la política de defensa nacional, que lo vamos a ir desarrollando hoy para que ustedes vean dónde está encastrado en la Directiva de Política de Defensa Nacional. El contraalmirante retirado Guillermo Tomé, veterano de Guerra de Malvinas, va a hablar sobre la geopolítica del Atlántico Sur, de Malvinas y la Antártida. Sobre defensa cooperativa va a hablar el doctor Juan López Chorne. Juan López Chorne hoy es el director de Asuntos Internacionales para Mantenimiento de la Paz del Ministerio de Defensa. Sobre control aeroespacial y ciberdefensa, es decir, va a hablar un poco sobre radares, satélites y todo lo que hace a las herramientas de ciber que ha desarrollado la Argentina, el brigadier Gerardo Villain, que comparte conmigo la asesoría con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Y por último, la industria para la defensa, que es el director de producción industrial para la defensa del Ministerio de Defensa, el licenciado Martín Novela, un economista muy destacado. Bueno, dicho esto, cuando pensé en encarar este primer tema introductorio, por decir así, yo decía, ¿qué contenido le damos? Y lo primero que hay que hacer es contextualizarlo, es decir, hay ciertos conceptos que hay que saber de qué estamos hablando, porque como el lenguaje también se ha banalizado tanto, todo el mundo habla de estrategia, soberanía, pero con un sentido casi abstracto y de poco sentido práctico. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es contextualizarlo, decir cuáles son las normas que rigen en la Argentina la defensa nacional y por último bajarlo al terreno de lo práctico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la coherencia del plan que se esbozó para la campaña 2019 y que después fue la gestión de gobierno, del 19 al 23? Y entonces en esa conceptualización hay varios temas. La soberanía, por supuesto, tenemos que hablar de qué es la nación, qué es el poder, qué es la estrategia, para terminar en la defensa y vincularlo con el objeto de esta diplomatura, que es vincularlo a la integración. Siempre yo digo que primero hay que ordenar la casa para después saber cómo tratar con los vecinos, no inversamente, porque si no estamos invirtiendo la carga de la prueba.
A partir de eso decimos que la soberanía es directamente proporcional o está vinculada a la nación. ¿En qué sentido? ¿Qué es la soberanía primero? Es la capacidad, la autonomía que tiene un Estado para tomar sus propias decisiones y sostenerlas en el tiempo. Eso le confiere autoridad al poder político para poder desarrollar, pero en función de qué? De una nación, y una nación es un proyecto colectivo, ¿sí? Es una aspiración colectiva que debe recoger la visión o las aspiraciones de la mayoría de la sociedad, del pueblo, y traducirla en objetivos políticos e intereses nacionales. Esa aspiración colectiva está relacionada primero con dos estrategias fundamentales. La primera es la cohesión interna, es decir, esa aspiración colectiva hay que liderarla y hay que conducirla los intereses particulares que todos los tenemos en la sociedad, cada uno, canalizar todos los intereses sectoriales en un interés común. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la decisión política. La decisión política está relacionada con la creación, la creatividad. Acá no se establecen soluciones, sino que la decisión política lo que establece son metas, son los fines. Y cuando hablamos de soberanía, después hablamos de diferentes categorías de soberanía. Hoy está muy en boga hablar de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética. Veamos qué sucede cuando nosotros no tenemos esos atributos del poder en lo que respecta a la satisfacción de los fines nacionales. Esos fines nacionales están vinculados en términos generales con la seguridad y el bienestar. La seguridad está dada por la defensa nacional, porque la defensa nacional está vinculada con la defensa, la protección y la preservación de los intereses vitales de la nación, que ahora después vamos a ver de qué se trata. Y el bienestar de la población está vinculado con el desarrollo. Nadie no puede estar de acuerdo, o no podría estar de acuerdo, si somos argentinos, nos duele el país, tenemos un sentimiento por el país de querer la seguridad y el bienestar para nuestra sociedad y nuestro pueblo. Pero esto tampoco es mágico, es decir, no es porque solamente con la voluntad alcanza. Esto implica la construcción de un poder, del poder nacional. Y ese poder se construye ladrillo por ladrillo. Esa construcción de poder nacional hay que llevarlo parejito. Yo puedo tener el mejor instrumento militar posible y no tener recursos económicos. Y tener el instrumento militar posible, recursos económicos y no tener cohesión social, no tener voluntad nacional de poder enfrentar los desafíos que están involucrados en un mundo de inestabilidad, donde la incertidumbre es la categoría de la estrategia, que después vamos a ver. Entonces ese poder hay que ir construyéndolo en todos los factores. Y el poder, como vamos a ver a continuación, se divide en ramas. Es decir, acá hay un poder nacional que es abarcativo de todas las áreas del Estado, pero a su vez cada una de esas áreas, ese poder nacional se divide en áreas. Poder político, que está relacionado con la soberanía, el poder económico, que está relacionado con la autonomía. Y cuando digo la autonomía, no solamente de los recursos. Hoy tenemos una situación muy concreta, tenemos todos los recursos, somos económicamente viables y tenemos problemas financieros. Entonces, un tema condiciona al otro. Por eso cuando yo digo que la construcción del poder tiene que ir pareja, uno tiene que ir avanzando en todas las ramas de la construcción del poder, es para no presentar debilidad y flanco donde puedo ser condicionado o por la situación en sí misma y que es aprovechada esa vulnerabilidad, esa debilidad por otros actores, porque siempre hay una competencia de actores y la competencia es por intereses. Pretendemos lo mismo de las mismas cosas, ¿tá? Nosotros pretendemos el acceso a la energía, pero puede haber otro que también tenga esa apetencia por el acceso a la energía, a los alimentos, al agua potable. Y si no tenemos con qué defenderlo, estamos en un problema. Y como siempre se ríe uno de mis hijos cuando lo digo un poco más
más fuerte, voy a tratar de suavizar el tema. Nadie se asocia con un débil. A los débiles o se los coloniza o se los compra por un valor residual, o se los hace desaparecer, digamos, del mercado. La única forma de poder ser considerado por el resto del concierto internacional es el libre poder. Y ese poder tiene que ser percibido por los otros actores internacionales, ya sean estatales o no estatales, porque yo les quiero recordar que no solamente los estados tienen intereses y juegan en el concierto internacional, hay actores no estatales, como multinacionales, hoy hay empresas de innovación tecnológica que tienen más Producto Bruto Interno que algunos estados y tienen más poder de decisión sobre la vida de las personas que a lo mejor un estado mismo. Contra esa gente hay que interactuar, no necesariamente en el marco de un conflicto extremo como la guerra, pero sí voy a tener que negociar, o en algunos casos voy a tener que cooperar. ¿Cuáles son los pilares básicos de ese poder que yo debo construir? La población, el territorio, los recursos económicos, la capacidad organizativa. Porque un Estado sin orden, por más que tenga los recursos, no van a ir orientados hacia los lugares que tienen que ir orientados, ni en función de un proyecto de vida en común, que ese es el orientador. Las grandes potencias han tenido una ficción orientadora de dónde llevar su país y cómo su población, a través de su cohesión interna, han ido en función de esa ficción. Hay países que han tenido vocación imperial y lo han transmitido de esa manera, han creado esa ficción y detrás de eso ha ido su dirigencia y ha ido su población. Entonces hay que crear una capacidad organizativa, la comunidad organizada, el contrato social. Eso está claro, es decir, y tiene que ser compartido y conocido, porque no es una cuestión absolutamente sentimental. Cuando yo lo apelo a la sugestión, apelo a los sentimientos, pero también hay un componente racional. La población tiene que entender por qué de las cosas. El desarrollo y la innovación tecnológica, la aptitud diplomática, no es un tema menor. Yo puedo tener toda la voluntad, puedo tener los recursos y no tener buenos negociadores, no sirve. Ya hablamos, cohesión e integración interna, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son la última ratio que tiene el Estado para poder defender sus intereses. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de defensa y seguridad interior, donde no hay otro instrumento u otra organización del Estado que tenga la capacidad y la misión constitucional de defender los intereses vitales de esta manera. Capacidad de conducción. Todos estos procesos y estos proyectos hay que liderarlos. No es un tema filosófico solamente que está en un libro y lo puedo compartir o no, o es un pasacalle donde yo pongo una frase. Todo esto hay que conducirlos, hay que liderarlos. Y los procesos internos de cada una de los atributos del poder también tienen que ser conducidos. Conducido significa no solamente liderarlos, sino sincronizar las acciones en estrategia y a nivel superior de la conducción del Estado. Es una matriz de sincronización donde cada cosa va atrás de la otra o en paralelo a la otra, no es al azar, no es caprichoso. La voluntad nacional, a partir de la cohesión y de la integración de la sociedad, también le tengo que generar la voluntad de pelear por algo. Esto se ve mucho en los casos donde llegamos a niveles extremos donde la supervivencia del Estado está en juego. Ya lo vimos en grandes confederaciones mundiales, donde había sociedades que se debatían entre vivir o no vivir, o desaparecer como Estado. Bueno, ahí llegamos al caso extremo. Pero también hay que tener voluntad de negociar cuestiones políticas, de poder apoyar decisiones del Estado, es decir, hay que involucrar a la sociedad en lo que estamos hablando. Y para eso también hace falta una buena comunicación. Porque la política, la estrategia y el poder tienen un alto componente psicológico.
si yo no sé comunicar lo que estoy haciendo, y ya tengo una debilidad muy grande. Porque la única manera de lograr la cohesión social, que compartan los objetivos, que compartan el proyecto, es decir, subirnos todos al mismo barco, saber que tenemos un destino en común, es hacer una correcta comunicación. Y ni hablar del conocimiento. El conocimiento es poder en todos los aspectos de la vida, no solo en lo científico-tecnológico, sino también el conocimiento de los otros actores con el cual estoy interactuando. Por eso hablamos de percepción. Y si tengo fortaleza, que son los atributos del poder, y tengo determinación, que es la voluntad de usar el poder, la voluntad de usar el poder y de cumplir los objetivos que me he fijado, no es solamente declamativo, la percepción que van a tener los otros actores es de un Estado fuerte. Y ese Estado fuerte se traduce en influencia política, en la modernidad soberana, porque da confiabilidad, en el desarrollo humano, económico y social, en la integridad y desarrollo territorial. En esto es muy importante, porque hay que tener conciencia del territorio. A lo mejor los que la naturaleza y Dios nos dio fue generoso, a lo mejor no tenemos tanta conciencia como otros estados a los cuales les carece las cosas. Y uno ve muchas veces que el impulso y la voluntad que tienen otras sociedades para poder desarrollarse, por ahí es mucho más tenaz que el que tenemos nosotros, que todo nos fue dado. Y, por supuesto, la última ratio, hay que tener fuerzas armadas disuasivas y efectivas, que más adelante vamos a explicar el concepto de la disuasión y de la acción. Antes de pasar al desarrollo territorial, una cosa más sobre el Estado. El Estado, como dijimos, tiene que poder exteriorizar su poder. Esa es la comunicación. Uno se comunica no solamente con las palabras, se comunica también con las actitudes y las acciones. Los otros nos están mirando e interpretan cuáles son nuestras capacidades y nuestras actitudes. No alcanza, vuelvo a repetir, no alcanza con tener la capacidad, sino que también tener la voluntad de emplearlas. También hay que institucionalizar su poder. Tiene que haber un orden que consolide los métodos de sucesión en el poder político. Ese es el Estado democrático. Ese es el contrato, el ordenamiento jurídico del Estado. La administración de una identidad colectiva. Nosotros tenemos una historia, tenemos símbolos, tenemos que compartimos valores, ¿no? En la medida que abandonamos esos discursos de poder transmitir los valores con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con la gente que trabaja con nosotros, vamos a perder la identidad nacional. Y eso siempre es aprovechado por otro. No es valorativo. Pero esto, como siempre lo digo, el que alguna vez vio boxeo, ¿quién es el que domina la pelea? El que está en el centro del ring. Y automáticamente el que se corre en el centro del ring, ¿qué pasa? Lo ocupa el otro. Es decir, esto es así. Porque la pelea no es por sentimientos en el mundo, el poder, es por intereses. Todos necesitan algo que nosotros tenemos. Si nosotros somos fuertes, podemos complementarnos y nos pueden ver como un socio. Si nosotros somos débiles, es más fácil, vuelvo a repetir, o comprarnos, o colonizarnos, o invadirnos, que ese sería el extremo. Entonces vemos en el desarrollo territorial la capacidad, la masa crítica, la población y el territorio. Tenemos que tener conciencia territorial, que eso implica la conectividad. Yo puedo tener un vasto territorio con todos los climas, todos los recursos, y desconectado. No sirve. Entonces, desarrollo humano, económico y social. Es decir, no solamente tiene que estar conectado y tenemos que tener recursos, tenemos que estar uniformemente desarrollado. Y ahí están los programas de gobierno y están los proyectos de país. Tiene que estar integrado interiormente primero y con los vecinos después. Todos sabemos qué es lo que nos pasa en la vida cotidiana si nos llevamos mal con los vecinos. De alguna manera hay que buscar una forma de complementarse y de asociarse. Tenemos bastante para hacer. Pero la optimización logística para un país tan vasto como el nuestro y tan extendido
Sabemos que si no tenemos eso, es la dificultad que se nos presenta. Todos los que hemos transitado, hemos vivido en los diferentes puntos del país, sabemos que no es lo mismo estar en el centro de la producción o de la distribución que estar en los márgenes. Se nos descompone un auto y para buscar un repuesto tardamos mucho más. Acá lo tenemos al alcance de la mano. Bueno, hay que pensar en un país integralmente. Cuando uno habla de un país federal es eso, que todos tengan la misma oportunidad, equidad, posibilidad de desarrollarse de acuerdo a cada uno con las cosas que tiene en su región. Pero ahí es donde está la visión del estadista. Darle a cada uno o encontrarle a cada uno cuáles son las aptitudes y las potencialidades en las cuales se pueden desarrollar. Y obviamente, sumado a todo eso, el despliegue militar. El despliegue militar tiene que ser coherente con el proyecto geoestratégico del país, no es caprichoso. Yo las unidades militares no las pongo en cualquier lado porque me resulta más cómodo vivir en Mar del Plata o vivir en Córdoba o vivir en Formosa. La distribución estratégica militar está en función de los objetivos geoestratégicos, de los bienes a proteger, de cuál es la fortaleza de las fronteras que tenemos que tener. Alguien decía que el poder del guerrero está dado por el largo de su espada. Si yo voy a una pelea callejera, una cosa es tener una navaja, que mi distancia con el adversario es muy corta, y otra cosa es tener un sable, donde yo al enemigo lo pongo a la distancia. Y en eso el despliegue militar puede intervenir bastante. ¿En qué? En infraestructura, transporte, logística. Esto quedó comprobado con la pandemia. Las operaciones Belgrano 1 y 2, que fueron de asistencia a la comunidad para el tema de esta cuarentena que tuvimos, con el tema de las vacunas, el tema de los desplazados, ha mostrado la capacidad organizativa, el despliegue territorial que tienen las Fuerzas Armadas. Es decir, no siendo su misión principal, que después vamos a ver cuál es, sí hay una contribución muy importante a la catástrofe. En este caso una catástrofe de salud, en otros casos fue una catástrofe producto de inundaciones, de incendios forestales, de terremotos. Esto es una herramienta del Estado, y el Estado es toda la Argentina. Esto no es un tema exclusivamente militar, es una herramienta del Estado Nacional en colaboración con su comunidad y con su población. Y el reconocimiento geoespacial, que después vamos a hablar un poco, que estamos desarrollando, que lo tienen las Fuerzas Armadas, y eso estamos desarrollando con otras agencias del Estado, con el tema satelital, para poder contribuir no solamente el empleo del reconocimiento geoespacial para operaciones militares, sino también para contribuir con otras áreas del Estado. Y también con los privados, porque uno le puede ofrecer servicios a las empresas privadas de dónde establecerse, el tema de las cuencas petrolíferas, el tema del desarrollo agropecuario. Es decir, a partir de ahí tenemos mucho para hacer. Vuelvo a repetir de lo anterior, lo más importante es tener conciencia territorial. El espacio, por su valor potencial, su posición relativa, la evaluación geopolítica, es decir, quiénes son nuestros vecinos, quiénes son las rutas comerciales. El sentido del espacio en la capacidad para dominarlo y potenciar los recursos que tiene el territorio. Y ahora vamos a pasar a otro concepto que hablamos antes de hablar del plan estratégico. ¿Qué es la estrategia? ¿O qué contiene la estrategia? Porque todo el mundo parece que hiciera estrategia, ¿no? Uno ve los medios de comunicación y todo el mundo hace estrategia. Y la estrategia siempre implica una oposición inteligente, es decir, hay una interacción con otros. Yo no hago estrategia yo solo. Hay una relación interdependiente, que no quiere decir que esa oposición sea siempre conflictiva, puede ser cooperativa, pero siempre hay una relación interdependiente. Y en un mundo donde todos dependemos de alguna manera de todos, y hoy los conflictos interestatales que se están pronunciando, uno lo demuestra. Es una cosa que está muy alejada territorialmente de nuestra geografía, nos genera problemas de energía, problemas de los alimentos, problemas en los valores que tenemos para acceder a esos lugares. Nosotros, gracias a Dios, tenemos recursos
y ha habido una voluntad política y una decisión política de desarrollarlo. Pero ¿qué pasa con aquellos estados que no tienen esos recursos, que no les fue dado en su extensión? Tienen que recurrir a lo que hay en el mundo, a los precios que le quieren vender y si se los quieren vender. Y eso es una limitación a su desarrollo humano, a la vida y libertad de sus habitantes. Veamos lo que pasa incluso con la Europa Central, que todos, no mucho tiempo atrás, lo miramos como un tema a imitar, pero ellos fueron los primeros perjudicados por la guerra, porque dependen del petróleo de esa zona o del gas de esa zona para poder calefaccionarse, para poder cocinar, para poder desarrollar sus industrias. Países con importantes desarrollos en los agropecuarios, en lo que hace la producción de alimentos. Entonces los alimentos pasaron a integrar parte de sus necesidades por producto de la guerra. Entonces no se lo vamos a dar a un tercero, se queda para ellos. Y esos que recurrían a esos mercados se quedaron sin mercado. Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos los recursos y estamos en una zona de paz. Hemos construido una zona de paz donde el conflicto interestatal, gracias a Dios, ha quedado por lo menos lejos. Pero siempre hay que estar atento, porque si hay una cosa que caracteriza las relaciones de poder es el conflicto. Y hay un plan estratégico nacional a partir de ese proyecto que hablamos de la comunión, de la comunidad organizada, de las aspiraciones colectivas. Hay que generar un plan estratégico. ¿Y por qué un plan estratégico, no un plan político? Porque el plan político es el que diseña, da los objetivos y las ideas, los fines, son enunciaciones, pero la estrategia es la que los operacionaliza. Es decir, bajamos del pensamiento a la acción, porque si no es una declamación. Yo digo, quiero tener bienestar. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, ahí es donde interviene la estrategia. ¿Y por qué la estrategia? Porque siempre va a haber oposición en estas cosas, porque hay intereses cruzados. Lo vemos dentro de la misma sociedad, en el marco de la conducta del Estado interna, que hay diferentes tensiones producto de que hay intereses cruzados. Bueno, a esa oposición hay que manejarla negociando, demostrando que uno también tiene más fuerza que esos intereses particulares para poder canalizarlos en función de los intereses colectivos. Hay un plan estratégico nacional que abarca la totalidad del Estado, pero después hay estrategias sectoriales, una estrategia económica, una estrategia territorial. Yo siempre les recomiendo a los que puedan, y está en internet, de todo lo que hablo, la mayoría de los documentos, gracias a Dios, son públicos, y uno puede acceder y puede profundizar. En el año 2006, en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se hizo una gran tarea, está publicado en internet y hubo algunas actualizaciones, se llama Plan Estratégico Territorial, donde esas imágenes que yo puse y hablaba del modelo actual y el modelo deseado, es el proyecto que se lanzó en ese momento de cómo hay que construir y conectar el territorio y lo que hay que ir desarrollando para tener desarrollo humano, económico y social, todo junto. Y otra de las estrategias es la estrategia militar, donde ahí es el empleo del poder militar. Para lo cual yo necesito, en ese plan estratégico nacional y en los planes estratégicos sectoriales, dos cosas. La primera, coherencia estratégica. Y nosotros siempre en la metodología de análisis militar hablamos de la prueba AFA, que, como diría un profesor mío que era muy futbolero, no es Asociación de Fútbol Argentino, sino que es aptitud, factibilidad y aceptabilidad. Esa es la coherencia estratégica. ¿Qué es? La aptitud es la congruencia o la relación de los fines con los medios. Si los medios que yo tengo son contestes con el objetivo que yo me planteé. Si no hay una correlación de los fines con los medios, no solo con los que tengo, sino con los que potencialmente puedo desarrollar, evidentemente estoy errando en la estrategia. La factibilidad está dada para ver si con los medios que tengo o los que puedo desarrollar me alcanza
para cubrir esos objetivos. Primero, congruencia, es decir, si el medio es congruente con el objetivo. Después, si los medios son suficientes para poder alcanzar ese objetivo, tanto sea los medios concretos que tengo o los medios que yo puedo ir desarrollando. Estas estrategias no son de corto plazo, estas estrategias llevan mucho tiempo. Es como la construcción del poder. Yo no construyo poder porque mañana me levanto y voy a construir poder. No, todos los días voy generando acciones políticas para poder desarrollar cada uno de los atributos de poder que tiene un Estado. Y la última parte de la FAE es la aceptabilidad, es la relación costo-beneficio. Lo que yo estoy poniendo en juego, ¿se justifica el riesgo para lo que voy a obtener? Bueno, ese es el planteo metodológico que yo voy a tener. Porque en definitiva el planeamiento es un método de razonamiento para alcanzar una solución. Como dije antes, si la política es el orden de la creación de la idea original, la estrategia es el diseño de la solución. Es decir, ya estamos pasando del pensamiento al plano de lo concreto de la acción. Y otro punto muy importante en esto de la coherencia estratégica está el conocimiento de los medios propios. Uno tiene que ser un estudioso de estas cosas. Esto no es un aprendiz de brujo, no es que yo me ilumino un día, esto se estudia. Yo tengo que estudiar cuáles son mis capacidades, cuál es el potencial que tenemos. Tenemos que especializarnos en ese conocimiento. Si yo no me conozco a mí mismo, diferentemente puedo conocer a mis adversarios. Y por el otro lado, la inteligencia estratégica, que está tan bastardeada, en general, muchas veces por el mal uso o el uso espurio de la inteligencia, es el conocimiento del adversario o de los oponentes. Eso me permite determinar quiénes son los actores con los cuales yo voy a interactuar, los escenarios, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades. En esto hay que ser estudioso y hay que tener especialistas. Y los especialistas tienen que nutrirse no solamente de la bibliografía, de lo que nosotros llamamos fuentes de consulta abiertas, sino hay que conocer la idiosincrasia de sus actores, cuáles son sus sistemas de decisión, cuál es la personalidad de los que deciden, cuál es el carácter y idiosincrasia del país. Porque las intenciones nosotros no las podemos ver, no nos podemos meter en la cabeza de nosotros, pero sí vemos a través de cómo accionan o cuáles son sus actitudes. Entonces digo, las dos cosas, por un lado la coherencia estratégica, sé cuáles son mis capacidades y mis debilidades para poder determinar mis objetivos, y por otro lado el conocimiento del ambiente y de los actores con los cuales yo voy a tener que interactuar y voy a tener que intervenir, tanto sea para cooperar o para competir, pasando desde lo básico hasta lo más extremo, que es la guerra, que es el conflicto asomado por la mayor violencia. Y ahí hay que desarrollar el poder militar. Ya después vamos a ver cuando pasemos a cuáles son las normativas que rigen en Argentina para la defensa nacional, vamos a empezar a ver cómo se desarrolla esto a través de sus diferentes metodologías de trabajo. Ese poder militar asegura los intereses vitales. En primer lugar, la libertad y la vida de sus habitantes. Si hay dos cosas que son las más preciadas, si uno lo ve en otros países del mundo, grandes potencias, siempre hablan de las dos cosas. La libertad como bien superior y la vida de sus habitantes. La integridad territorial. Nosotros, en un país que nos independizamos, somos reconocidos en el ámbito internacional como un Estado soberano, con nuestros límites, con nuestra extensión, y eso lo tenemos que conservar, porque ahí están nuestros recursos, de eso vamos a vivir, de eso vamos a desarrollar nuestros atributos de poder para poder negociar o hacernos valer en el concierto internacional, incluso en los organismos multilaterales. Si bien son organismos democráticos porque cada Estado tiene un voto, ya sabemos que hay un Consejo de Seguridad que parece que tienen más votos que lo que tiene la Asamblea.
Entonces, en función del poder que tengamos y el poder que desarrollamos, va a ser la capacidad que nosotros vamos a poder tener para influir en la situación internacional y para poder defender nuestras decisiones, incluyendo las decisiones que tenemos que tomar o los temas que tenemos que defender en los foros internacionales, donde tenemos un enclave en el territorio nacional ocupado por una potencia extranjera, y que decidimos unánimemente, por vocación de la sociedad argentina pacífica, resolverlo por medios diplomáticos, pero en los foros internacionales hay que tener poder para defender eso. No solamente porque yo lo declame, sino que me van a ver a mí como un socio estratégico, no a mí, la Argentina, como un socio estratégico, con el suficiente poder y la suficiente coherencia estratégica para defender eso. Y después vamos a ver un ejemplo importante de cosas que se han hecho, sobre todo en estos últimos 4 años. Obviamente, la protección de los intereses nacionales, los vitales, la soberanía, y tiene que ser un correlato con la política exterior. La política de defensa no es una política aislada. Está en el marco de un plan estratégico nacional, pero tiene que haber un correlato con la política exterior. Y ahora pasamos al otro concepto. Ahora ya vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es la defensa nacional de que todo el mundo habla? Y como dije antes, nos dedicamos mucho a la cuestión militar por obvias razones, pero no desarrollamos la defensa nacional ni siquiera en la conciencia de la sociedad. Y como hablaba recién con algunas de las personas que están acá, hasta por un tema egoísta, yo soy un contribuyente y con mis impuestos pago un servicio de defensa. ¿Qué es lo que tengo que reclamar? Cuando yo me quedo sin electricidad en mi casa, ¿vale? Estamos en la casa de la electricidad, si yo sé a quién reclamar y qué tengo que reclamar y sé qué servicio estoy pagando y cuál es lo que me tiene que proporcionar a mí. Ahora, cuando yo hablo de servicio de defensa, que es un servicio público, porque nosotros los militares somos soldados, no somos servidores públicos, servimos a la sociedad, estamos en función de una sociedad, no estamos en función de un interés corporativo. Entonces esto hay que generar conciencia y hay que difundirlo. La cultura de la defensa hay que difundirla. Y hay que hacerla que todo el mundo la entienda, no como una cuestión de maniqueísmo ni una cuestión extrema, pero sí tenemos que saber que si nosotros queremos preservar nuestra vida, nuestra libertad, nuestros recursos, darle un futuro a nuestros hijos, tenemos que tener un brazo guerrero, con una concepción estratégica particular que después vamos a ver que adoptó la Argentina, muy concreta, pero es para nosotros. Entonces, la defensa nacional, ¿qué es? Es la expresión concreta del pensamiento estratégico nacional para garantizar nuestra seguridad. No hablamos de seguridad pública, hablamos de seguridad del Estado, la supervivencia del Estado argentino. Situación en la cual los intereses vitales de la nación se hayan cubierto de interferencias, perturbaciones sustanciales, y se materializará cuando los derechos fundamentales de los habitantes estén a salvo de cualquier abuso o violación. El territorio está preservado de cualquier agresión o mutilación. El gobierno puede funcionar eficientemente en el marco de la Constitución Nacional y las leyes. En una época, el poder militar, más que garante de la Constitución y las leyes, era el que vulneraba la Constitución y las leyes. Bueno, ahora es otra generación. Hoy los militares que están en actividad iniciaron su carrera militar con la democracia. El más antiguo de las Fuerzas Armadas, que es un compañero mío, jefe de Estado Mayor Conjunto, inició su carrera militar en el año 84, con otra visión. Y nosotros hacemos 2 juramentos: defender la Constitución hasta perder la vida y la fidelidad a la bandera. Creo que con eso está claro. Es decir, salvada la situación anterior, porque ya es otra generación, la sociedad adoptó también otros criterios, estamos para eso. De esa referencia se infiere que los intereses vitales son la soberanía y la independencia de la nación argentina, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación, es decir, nosotros buscamos nuestro destino.
obviamente en un concierto internacional y en el marco de la Carta de Naciones Unidas, donde hay principios del derecho internacional que son bien claros. Todos los estados son soberanos, tienen derecho a la autodeterminación, a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Eso está perfectamente. Nosotros adherimos a esos principios. Y la protección de la vida y la libertad de sus habitantes. Dicho esto, pasamos ahora de este marco conceptual para saber dónde estamos parados y de qué hablamos, a cuáles son las normativas que sustentan la política de defensa nacional de la República Argentina. Todo esto está disponible en Internet. Infolen, que es el digesto del Estado, ustedes pueden, los que quieran profundizar, están todas las normativas vigentes. La primera es la Ley de Defensa Nacional y su decreto reglamentario. Esta fue promulgada en el año 88. ¿Sí? Es decir, es una ley que salió por consenso partidario de las fuerzas políticas de la democracia. Después se tardó un tiempo bastante grande en reglamentarla, ¿no? Del 88 hasta el 2006. Esto se hizo durante el gobierno del presidente Kirchner. La Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué la pongo acá? Ustedes dicen, estamos hablando de defensa. Porque la Ley de Seguridad Interior, ya lo vamos a ver más adelante, tiene 2 artículos donde determina cuáles son las posibilidades de intervención de las Fuerzas Armadas en caso de cuestiones de seguridad interior. La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que también se hizo por consenso político en el año 98, que establece algunas cosas muy importantes que recogen enseñanzas de la Guerra de Malvinas, de todo lo que no se hizo bien en la Guerra de Malvinas. Por ejemplo, de la acción militar conjunta. Todos los que han estudiado o han tenido la posibilidad de indagar un poco sobre la Guerra de Malvinas, cada fuerza hizo su guerra, por decir así, ¿no? Y ser bastante liviano. El informe Rattenbach ha sido bastante preciso y bastante duro respecto de las cosas que no se hicieron y no se tuvieron en cuenta. Y se suponía que éramos profesionales para esto. Bueno, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas recoge algunas de esas cosas y propuso algunos artículos donde uno de ellos es el tema de la acción militar conjunta, el tema de la ejercitación y adiestramiento conjunto, el tema de la formación y de darle la capacidad de conducción de las operaciones de paz al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Concomitantemente con eso, un poco más adelante, la Ley de Inteligencia Nacional, que después vamos a ver algunas definiciones. Sobre todo, a mí lo que me interesa es esto, cómo está perfectamente dividido lo que hace la defensa de la seguridad interior, tanto sea en sus leyes madre como en la inteligencia, ¿no? Está perfectamente dividido. A pesar de que hay algunos que quieren borrar esas fronteras, que después vamos a hablar un poco, y quieren volver a un estadio anterior. El mundo nos va para ese lado, los países desarrollados no lo hicieron y nosotros estamos insistiendo en volver para atrás en el tiempo. Después un decreto reglamentario del presidente Kirchner, que habla de la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que se hizo en simultáneo con el decreto reglamentario de la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional. Y después, por último, el ciclo de planeamiento de la Defensa Nacional, que es lo que le da contenido a esos objetivos de la política de defensa. Conceptos sobre defensa nacional. Esto que está acá está expresado en la Ley de Defensa. Conflictos con empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva, contra agresiones de carácter externo perpetradas por Fuerzas Armadas de otros estados. Es decir, que esto pone un límite al empleo de las Fuerzas Armadas y no desdibuja el tema del empleo interno y el empleo externo. Esto es solamente para capacidades de Fuerzas Armadas extranjeras que quieren accionar sobre nuestro país. Se entenderá como agresión de origen externo el uso de la Fuerza Armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Por eso digo, separación fundamental entre la defensa nacional y la seguridad interior. Esto ya es concerniente a lo que dice la Ley de Seguridad Interior respecto del empleo de las Fuerzas Armadas. Apoyo a las operaciones de seguridad interior se ha hecho en caso de catástrofes,
en caso de que haya que empeñar una fuerza de seguridad, se le haya dado apoyo logístico. Pero las Fuerzas Armadas no intervienen como organización de combate, en tema de la salud, no intervienen en estos casos como una fuerza de combate. Ustedes piensen en el discurso irresponsable de algunas personas que dicen que el ejército tiene que estar en la calle de Rosario. Yo me pregunto para qué. Y ahora lo vamos a ver en el segundo párrafo. ¿Cuál es la amenaza tan grande al Estado Nacional que implique involucrar a la última ratio que tiene el Estado para mantener su integridad y su soberanía? Más allá de que su organización, su equipamiento, su adiestramiento, su doctrina, no están relacionados con la seguridad interior, de perseguir criminales. Está para accionar, defender contra amenazas de origen estatal de otras Fuerzas Armadas. Y el segundo tema, que es casi una excepción, dice: en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación, dispondrá el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa la declaración de estado de sitio. Pero acá intervienen todas las fuerzas políticas, interviene el Congreso. ¿Por qué queremos borrar estos límites? ¿No será que algunos, en vez de responder al interés nacional, están decididos a transformar a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional o en una policía? Ahora yo digo, las fuerzas de seguridad están para eso. Suponiendo, que no creo que sea el caso, no es así, que no tengan el pleno funcionamiento, la plena capacidad, lo que hay que hacer es hacer funcionar esas herramientas, no suplantarlas por otras que están por otra cosa. Las únicas organizaciones que están por constitución creadas, equipadas, instruidas, y la doctrina de empleo tienen, para la guerra son las Fuerzas Armadas. No hay otra organización en el Estado Nacional que sirva para eso. Ahora, si yo le cambio la doctrina, le cambio el equipamiento, le cambio la naturaleza de las cosas, ¿quién se va a ocupar de la defensa de la soberanía? ¿O no sé la cosa que hay gente que quiere que no nos ocupemos de la soberanía? Y ahora vamos a ver algunas cuestiones concretas de ese tema. Te dije inteligencia nacional. Inteligencia nacional hay dos conceptos básicos. Uno que es la inteligencia, que es el conocimiento de esos adversarios, de hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afectan a la seguridad exterior e interior de la nación. La contrainteligencia, que presupone las medidas defensivas de las actividades de inteligencia de otros actores. Y después acá también plantea la división entre seguridad interior y defensa nacional. ¿En dónde? La inteligencia criminal es aquella que desarrolla el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Inteligencia Criminal, con los organismos de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad, que son un caso concreto. Actividades criminales que afecten la libertad, la vida, el patrimonio del habitante, sus derechos y garantías, y las instituciones del sistema representativo republicano y federal que establece la Constitución. Inteligencia criminal, Fuerza de Seguridad. Entonces, la defensa no tiene nada que ver. La defensa tiene una Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que se ocupa de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, y el ambiente geográfico necesario para el desarrollo de las operaciones, que establece el planeamiento estratégico militar, que es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La cabeza de todo este sistema es lo que hoy es la Agencia Federal de Inteligencia, antes era la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ella es la que reúne las dos patas y le propone la inteligencia de Estado al presidente de la Nación. Y le determina en cada caso cuáles son los riesgos, las amenazas, tanto sea de la actividad criminal o de la seguridad interior, como de la defensa nacional. Es decir, no es necesario volver a mezclar, porque se empiezan a desvirtuar. Salvo que quieran los que pretenden eso volver a incurrir a utilizar herramientas del Estado para cosas que no son competentes y no son legales. Y por último vamos al ciclo de planeamiento. Como les dije, había una directiva que se hizo en el 2007, el gobierno del presidente Kirchner, donde fija cuál es la metodología para el planeamiento.
Lo primero, la Directiva de Política de Defensa, el que fija la política de defensa nacional es el Ministerio de Defensa, elabora este documento con la aprobación del presidente. Esto es lo que inicia el ciclo de planeamiento. Y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, como cabeza del sistema militar, desarrolla el planeamiento estratégico militar. Hace una directiva de planeamiento estratégico militar que fija las pautas para desarrollar el planeamiento. Hace una apreciación y resolución de estrategia militar que define desde el punto de vista del instrumento militar solamente, no de la integralidad del Estado, porque para eso hay otra orden, de cuáles son los riesgos, amenazas, el escenario donde tienen que intervenir las Fuerzas Armadas de acuerdo a los lineamientos de la Directiva de Política de Defensa Nacional. Es decir, la estrategia militar no hace lo que quiere, no se autoimpone misiones. Las misiones se las impone la política, la conducción política de la defensa. Después de eso hay una directiva estratégica militar que fija las condiciones, esa resolución estratégica militar y los planes militares de corto, mediano y largo plazo. El plan de corto plazo es aquel que es, con los medios que yo tengo hoy, desarrollo el empleo real de las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de corto plazo hablamos de 1 a 3 años. El mediano plazo es el desarrollo de las capacidades militares, diseño y desarrollo de capacidades militares. Estamos hablando de un plazo de entre 4 y 20 años. Y el plan de largo plazo es más allá de 20 años que conteste a las modificaciones de la situación internacional y de la evolución de la tecnología. Nosotros no podemos prever hoy, si no hacemos una prospección, saber cómo va a estar el mundo y la tecnología dentro de más de 20 años. Podemos tener algunas ideas, pero bueno. Y eso implica, ese plan de largo plazo significa una evolución orgánica de las Fuerzas Armadas, no solamente de sus capacidades materiales, sino una evolución en la organización. Dicho esto, pasamos a la realidad. La realidad que indica, ¿cuál es la situación estratégica de la Argentina? Es un país bicontinental. Continente americano, continente antártico. Nosotros tenemos un sector antártico que lo tenemos, por decir, sin disputa. ¿Sí? Hay varios que pretendemos prácticamente el mismo sector. Lo compartimos con los chilenos y con los británicos. Recuerdo que el Tratado Antártico tiene vencimiento ahora en el año 48. Entonces, hay que desarrollar toda una política y una estrategia pensando en eso. Vamos a hablar de las cosas que se hicieron. Octava superficie del mundo. Ahí en el mapa de la Argentina, de hecho, vemos cuántos países de Europa entran en la República Argentina. Es decir, esa misma superficie en Europa la manejan una cantidad importante de estados. Nosotros en la octava superficie del mundo hay un estado que controla y dirige todo eso y sus recursos naturales. Claramente poco poblada, tenemos casi la misma población que España, en una superficie mucho más grande. Mira dónde está España. Desigualmente desarrollada, es decir, esa población escasa o insuficiente también está desigualmente distribuida a lo largo del territorio. Lo mismo que el desarrollo económico. Si bien la Argentina tiene numerosos recursos, no está desarrollada con la misma intensidad en todos lados. Y eso es liderazgo, proyecto de nación, liderazgo político, decisiones y las áreas estratégicas. En el norte tenemos el litio, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, los yacimientos no solamente de litio, sino de otras tierras raras que también hacen al desarrollo tecnológico y de energía alternativa. No les voy a contar a ustedes que son de este palo estas cosas. Las cuencas de energía, tanto sea en la Patagonia Argentina como en el litoral atlántico. Las reservas de petróleo offshore que tenemos en el litoral atlántico son importantes, muy importantes. La cuenca del Paraná, Río de la Plata, asociado a lo que todo el mundo dice la hidrovía, Paraná-Paraguay. Por ahí sale la masa de las exportaciones de alimentos de la Argentina. Toda la región agroalimentaria, la zona núcleo.
el litoral atlántico, vuelvo a repetir, no solamente por sus yacimientos de gas y petróleo, sino también por la biodiversidad, los recursos submarinos, y también el control del pasaje bioceánico e ingreso a la Antártida. Somos los que más cerca estamos del ingreso a la Antártida y del pasaje del Atlántico al Pacífico. No hay otro, salvo el canal de Panamá. Entonces, tenemos que estar o no ocupados, no preocupados, ocupados de cómo sostener nuestras decisiones, la defensa de esto, que es apetecible. No estamos hablando de un Estado fallido, digamos, que no tiene nada que ofrecerle al mundo. Tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Y si nosotros somos débiles, no van a venir a negociar o tratar de asociarse o ver cómo nos compran los productos. Van a ver cómo nos rematan a nosotros. Y eso pasa si tenemos un poder militar débil. Los riesgos, ni hablar, a la soberanía, a la libertad, a la integridad territorial. Y tenemos la imposibilidad de defender nuestros intereses y rechazar las amenazas. Y ahí entra el tema de la disuasión y la defensa. ¿Cuál era la situación de las Fuerzas Armadas en el año 2019? Escasos efectivos, materiales obsoletos, adiestramiento insuficiente, desinversión prolongada. Como la discusión estaba en otro ámbito, nos olvidamos de la inversión por ahí, porque nadie hablaba de la defensa ayer, a pesar de que se hicieron grandes esfuerzos en el 2013 al 2015 para recuperar capacidades militares. Hablo particularmente del ejército, donde no formé parte hasta esa época, donde se hizo un gran esfuerzo de poder empezar a recuperar las capacidades militares. Y después hubo 4 años de oscuridad, por decirlo de alguna manera. Se apagó todo, no se compró más nada, salvo los aviones estos que no vuelan. Sin ciclo de planeamiento. Los ciclos de planeamiento, desde la creación desde la promulgación de ese decreto del 2007-2006, en 2009 se hizo el primer ciclo de planeamiento, se hizo completo. ¿Pero qué carecía ese ciclo de planeamiento? De la fuente de financiamiento. Porque a pesar de que la ley de reestructuración de defensa, esa del año 98, entre sus artículos disponía, que no lo disponía como lo dispone ahora el Fondo de la Defensa, que ahora vamos a explicar un poco qué es, era con la venta o la enajenación de algunos bienes de las Fuerzas Armadas, transferir equipamiento. Eso nunca sucedió. Lo que sí sucedió es que se remataron bienes de las Fuerzas Armadas. Pero una cosa es, como yo digo, enajenar un bien para comprar un bien de uso, hasta puede llegar a ser rentable. Ahora, si yo enajeno un bien para consumirlo, cuando me consumí, yo supongamos, el caso más concreto, el Museo Renault, ahí en Figueroa Alcorta, era el Comando Arsenal, un edificio donde estuvo la ICA, un edificio espectacular. Ese edificio se vendió en la década de los 90 a precios irrisorios. ¿Qué compramos? Munición. Una vez que gastamos la munición, que es como si no vendo el departamento para comprar helado. No tiene sentido. No es que compré tanques, por lo menos. Bueno, ese ciclo de planeamiento que se hizo completo contaba sin la fuente de financiamiento. No había una fuente de financiamiento genuina más allá del presupuesto nacional, que es una puja entre los otros áreas del Estado. Cuando la frazada es corta, cada uno tira para su lado y alguien tiene que decidir. Hay alguien que decide, que es el presidente, que tiene la decisión política, y alguien que administra, que es el jefe de gabinete, pero no alcanza. El segundo ciclo de planeamiento se hizo en el 2014. ¿Y qué pasó? En 2015, después del 10 de diciembre de 2015, no se continuó. Se cortó. No se completó el ciclo de planeamiento. En 2014 se emitió la Directiva de Política de Defensa Nacional, que fija los lineamientos, los escenarios globales, el escenario regional, las instrucciones para el Ministerio de Defensa. Eso se hizo en 2014. 2015, sin ciclo de planeamiento. Es decir, se interrumpió el ciclo de planeamiento.
¿Qué pasó después? En el 2018, porque la Directiva de Política de Defensa Nacional tiene una vigencia de 4 años. A los 4 años hay que hacer una nueva. En el 2018 se hizo una nueva. No la hizo el Ministerio de Defensa, que tiene la responsabilidad, lo dice el decreto. El Ministerio de Defensa propone, el presidente suscribe o aprueba. Lo hicieron en una organización de la Presidencia de la Nación, no se sabe quién, Secretaría de Asuntos Estratégicos, no sé cómo se llamaba, 3 iluminados, y no se completó el ciclo de planeamiento tampoco. Es decir, terminó en eso. ¿Pero qué cambiaron? Cambiaron algunos condicionamientos. Por ejemplo, se sacó el tema Malvinas de la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2018 y se reemplazó por Venezuela como amenaza regional. Lo que estoy diciendo lo pueden corroborar. Pongan Directiva de Política de Defensa Nacional 2018 y la pueden leer. Cambiamos el eje de discusión, como si Venezuela fuera una amenaza de seguridad nacional. Más allá de cualquier condimento ideológico, es decir, en el razonamiento estratégico, cuando uno ve riesgo, amenaza, oportunidades, me parece que no era. Y sacamos Malvinas del eje de la discusión de la defensa. No es casualidad, porque después hay muchas acciones, las áreas petroleras, la pesca, se apagaron todos los sistemas, no se hizo más inteligencias sobre el Atlántico Sur y sobre los ejercicios militares del Reino Unido. Bueno, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Entonces, dicho eso, ¿qué pasa? Escasa capacidad de disuasión y defensa. ¿Qué es la disuasión? Es preventiva la disuasión. Yo tengo un músculo que el otro cuando me viene a pegar y la piensa 2 veces. Con este no me meto. Eso es disuasión. No llegamos al enfrentamiento. Bueno, vamos a negociar. Vamos a ver cómo nos asociamos, porque este es fuerte. Es poderoso, es grandote, tiene recursos. Bueno, lo mejor es que ver si puedo hacer algo, no ir a pelearme. Si no tengo poder, la disuasión falla. Entonces, ¿cuál es la otra instancia? La acción directa, es decir, yo voy a tener que defenderme, porque el otro me va a venir a accionar directamente. La estrategia de la acción es eso, es decir, el otro viene a atacarme y yo me defiendo. Ahora, si no tenemos capacidad, estamos perdidos. Cuando no estamos perdidos, no teníamos para un día, munición para un día de combate, entre otras cosas. Tenemos capacidad submarina, tenemos capacidad de caza interceptora, un montón de cosas que dejamos de lado. Entonces, a partir del 2019 surgió una visión. ¿Cuáles las acciones que había que emprender? Primero, a la estructura militar, a los recursos humanos, que es lo más valioso de toda organización, devolverle la motivación. ¿Por qué pasa? La gente se iba de las Fuerzas Armadas. Ya pasó la década del 90. También. ¿Y qué pasa en las Fuerzas Armadas? Yo para llegar a ser coronel o general tengo que entrar primero al colegio militar. No voy a un concurso público para ocupar una gerencia. No es como la vida civil. Tengo que pasar una serie de hitos, de exámenes, tiene que pasar el tiempo, el adiestramiento. Entonces, el hombre que se me va haciendo capitán, porque carece de 2 cosas. Yo, como siempre digo, el mundo no ha inventado nada nuevo en materia de motivación. Es el prestigio o la paga. Y si van de la mano, mejor. ¿Y acá qué pasó? Se vulneraron las 2 cosas, el prestigio y la paga. Entonces yo digo, yo le puedo decir a una persona de 30 y pico de años, un capitán, que tiene su familia y que no ve un horizonte de desarrollo profesional y que no puede sostener la diaria, che, quédate acá que vamos a hacer patria. Desde el Estado le tengo que dar un reconocimiento a ese hombre que se esfuerza. No es para cualquiera, no es por solo el hecho de estar, tiene que tener, no. Tiene que estar y demostrar que quiere estar y que tiene competencia profesional. Bueno, empezamos a perder profesionales, muchos profesionales. Yo siempre pongo el ejemplo, y se lo decía
tanto al ministro Rossi en su momento como al ministro Tayana, nosotros egresamos, mi promoción, egresamos del Colegio Militar 253 oficiales. En estos últimos años no egresan más de 100. Y uno diría, bueno, pero ¿cuáles son el problema de estas dos cosas? La primera es la capacidad de selección. Yo cuando tengo mucho puedo elegir a los mejores, o los más aptos, digamos, ¿no? Y después tengo que entender la misma estructura con la mitad de la oficial. Es como le pasa a las empresas. En el recursos, che, tenemos que dar el mismo servicio, pero en vez de tener 500 técnicos tengo 250 y se va a complicar. Lo que implica que después a la estructura superior de la fuerza, porque en estos son los que egresan, y en el medio están los que se van naturalmente, en mi época pasada también. Muchos se iban porque uno la vocación no la descubre cuando está estudiando, la descubre cuando ya se recibió y ejerce la profesión, pasa a todos lados. Y la verdad, yo elegí esto porque me gustaba, pero cuando voy a la diaria, y la verdad que lo que hago no me entusiasmo y hago otro cambio. Y algunos porque no tienen sustento para poder desarrollar su familia, lo que todos aspiramos. Bueno, esos huecos, esos baches que se producen, se proyectan en el tiempo y cuando llegamos a la conducción superior de la fuerza, no tenemos mucho que elegir. Es grave. Nosotros hemos pasado, cuando no he participado en la conducción superior de la fuerza, no tener. Empezar a prolongar la jefatura de las unidades, que normalmente lo razonable son 2 años, por el desgaste que se produce en el individuo en el ejercicio de la conducción. Hay gente que tuvo que estar 4 años de jefe, 5 años, que no es bueno. Entre otras cosas. Entonces, bueno, uno de los temas de los asuntos estratégicos de la política militar, generar los incentivos de carrera suficientes, primero, para que la gente, los ciudadanos quieran ingresar a la Fuerza Armada. Y después que ingresen, quieren quedarse. Si no tenemos organizaciones vacías, vamos a comprar tanques y no vamos a tener tripulaciones, vamos a comprar aviones y no tenemos pilotos. Con los pilotos pasó eso, profesiones críticas, como pasa incluso con los médicos. Los pilotos se los ibas a las aerolíneas, a las empresas de helicópteros. ¿Por qué? Porque le pagan más. No tiene nada de malo. Cada uno sabe qué es lo que tiene o qué es lo que está arriesgando. Pero yo qué hago desde otro punto de vista para retenerlo. Si no lo hago volar, y si no desarrolla su profesión, y encima no le pago, el fin de la historia, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. La gestión estratégica de la defensa, ¿qué es? Desarrollar la metodología, los procedimientos, para que los recursos que obtenemos, tanto del presupuesto nacional, asignado por el presupuesto, como los que vamos a ver después a partir de la ley FONDEF, sean utilizados en su máximo provecho, que rindan al máximo, comprando bien, seleccionando bien, no perdiendo créditos por ineptitud administrativa. Saben que la ley de administración financiera fija ciertas pautas y lo que uno no ejecuta en un año fiscal lo pierde. Y hay contrataciones que hay veces que estoy esperando que me den el dinero, después pienso que voy a comprar. No, primero pienso lo que voy a comprar y cuando viene el dinero ya tengo, desarrollada la idea, las especificaciones técnicas, todo un montón de. Bueno, eso ya habría que trabajarlo, habría que optimizarlo. Obviamente contribuir al desarrollo territorial por parte de la Fuerza Armada. En la década del 90 hay unidades que se disolvieron, sin ningún motivo aparente. Hoy la estamos recreando, gracias a Dios, y volver a provincias que no tenían unidades militares. Y no porque cada provincia per se tenga que tener una unidad militar, sino que hay un interés estratégico a proteger y hay una frontera que hay que fortalecer. Y también el tema de las obras. Hay lugares donde el privado no le es rentable hacer una obra vial. Y los ingenieros del ejército hacen una obra vial desde que, no sé, de la década del 30, del siglo pasado. Y eso es el Estado. Donde el privado no le es rentable hacer un camino, lo hace el Estado, el privado no lo quiere hacer, lo hace el Estado a través del ejército. Y genera condiciones de conectividad, de viabilidad.
Lo mismo en otras épocas. Yo siempre les cuento a algunos compañeros de la política que concomitantemente con esto, con los batallones de construcciones del ejército que hacían caminos, hacían puentes, obras de arte en el sentido de desarrollo de infraestructura, también existían las unidades de comunicaciones que en ese momento hicieron los tendidos telefónicos y telegráficos de lo que es el litoral, Entre Ríos, Corrientes. Había unidades completas haciendo eso. Lo hacía el Estado. Lo hacía el ejército en cooperación con los objetivos del Estado. También en la montaña, en la zona de Campo Los Andes, en la Patagonia. Lo que se tendría que haber hecho, que no sucedió en la década del 90, en vez de cambiar la tecnología, porque en vez de tender cables para telefonía y telegrafía, era tender fibra óptica. Hoy la última milla para el privado, el anillo digital lo hace el Estado, la última milla lo hace el privado, pero donde tiene el cliente. Suficiente como para justificar la tarea, si no el costo de la obra es muy grande. Bueno, donde no va el privado, va el Estado. Lo que teníamos que haber hecho es cambiar la tecnología, que tiene un plus de motivación para esa gente. Primero, que lo que hace en campaña es lo mismo que hace en la guerra. Uno tiende la fibra, hace el puente o el camino para darle transitabilidad a la tropa, en este caso lo hace para el bienestar de la comunidad. Se siente motivado. Y aparte, con lo que el Estado le da a esa fuerza, por esa obra que está por afuera del presupuesto de defensa, esas unidades se hacen su mantenimiento, progresan en sus instalaciones de infraestructura, la gente se capacita, hace adiestramiento. Bueno, era, digamos, un círculo virtuoso. Bueno, no sé. Ahora estamos en eso. Después, el desarrollo de lo que es innovación, investigación y desarrollo, la producción para la defensa y la logística. En algún momento había que articular eso. En la década del 90 todas las fábricas, todas las industrias del Estado fueron prácticamente desguazadas. Como yo le contaba a algunos de ustedes hoy acá en el hall, algunas empresas de la defensa las compraron, los que lo compraron exclusivamente para cerrarlas, no para desarrollar un negocio. Astillero. Hubo que ir esto contado por la gestión en su momento, la ministra Garré, hubo que ir a buscar maquinarias que les habían regalado. Se fueron recuperando a poco para Tandanor, para los astilleros navales. Hoy se están volviendo a reparar buques. La ingeniería para el buque polar, que después vamos a hablar, que en Argentina, aparte del almirante Iriza, les falta un buque polar, la ingeniería la está haciendo los astilleros argentinos con Suecia, como una industria naval, un país que pudo tener una flota mercante. Hoy la flota mercante más importante de América del Sur la tiene Paraguay. A través de nuestra hidrovía, donde nosotros tenemos las salidas. Sí, hay que pensar con criterios estratégicos, ¿no? No es casual, por eso digo, nada es casual. Desarrollo de capacidades militares. Tenemos una conexión que dura 2 horas. Sí. 30 minutos. Listo, vamos. Desarrollo de capacidades militares, vigilancia y control estratégico de todos nuestros espacios. Siempre hablamos de espacios multidominio. Los dominios clásicos que eran el mar, el aire y la tierra, eso desde épocas inmemoriales. Bueno, el aire desde la creación de la aviación. Ahora tenemos más dominio. El espacial, donde están nuestros satélites, hay una competencia por el espacio exterior, y la cibernética. Eso es un espacio de dominio donde nosotros tenemos el soberano, la cibernética para defensa de nuestra infraestructura crítica. Nosotros vemos que hay potencias de Estado que han desarrollado capacidades ofensivas que pueden neutralizar sin atacar físicamente con tropa y poner en colapso el sistema estatal. Las finanzas, la salud. Es decir, pensemos nosotros nomás si mañana nos quedamos sin cajero automático. O mis hijos sin wifi, ¿no? Porque sería un drama nacional, ¿no?
Bueno, entonces se plantearon objetivos, justamente buscar la coherencia estratégica, decir, bueno, vamos a alinear los fines con objetivos políticos y el desarrollo de soluciones, poner en marcha el ciclo de planeamiento, generar organizaciones militares aptas para su misión, el control de los espacios soberanos y contribuir al desarrollo nacional, y a la acción. Y estos son los objetivos de gestión 2020-2023. ¿Cuál es la novedad de esto? Hubo una coherencia, aunque no lo crean. En los equipos técnicos del Partido Justicialista se creó la Comisión de Defensa. Todos estos objetivos de gestión se plantearon en ese plan de campaña, ese programa que se hizo para la campaña 2019. Y lo bueno es que podemos decir hoy, llegado al 2023, que se cumplieron todos. Como siempre digo, capaz que nos equivocamos y nos va bien, ¿no? Y uno de ellos era reactivar la defensa nacional y recuperar el instrumento militar, la revisión de la política de recursos humanos y remunerativa, incrementar la capacidad de vigilancia y control de espacios estratégicos, diseño de una visión estratégica hacia Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, incrementar las capacidades de ciberdefensa, recuperar una mirada de la política internacional de la defensa hacia el ámbito sudamericano. Eso es lo que tiene relación con este de diplomatura. Pero como siempre digo, primero pongo orden en mi casa y después me relaciono con los vecinos. ¿Qué le puedo ofrecer al vecino si yo en mi casa no puedo manejar ni siquiera el horario que se acuesta el vecino? ¿Ah? Contribuir al desarrollo e integración territorial, mantener una clara separación entre defensa y seguridad interior, y la promoción de la cultura de la defensa, que eso es lo que estamos haciendo acá, hoy más allá de la diplomatura, de lo que está desarrollando, es transmitirle a los ciudadanos, porque la defensa no es un problema de los militares, la defensa es un problema de la sociedad. Y todos tienen que tener conciencia de la defensa y tienen que saber por qué servicio están pagando. Y qué es lo que tenemos que defender y qué es lo que estamos dispuestos a defender. También la articulación del sistema tecnológico, científico-tecnológico de la defensa, alineando la educación con la investigación y desarrollo, la producción a través de las fábricas militares, las cámaras empresarias, digo ATE porque nuestras fábricas es el término que más generación tiene, y la logística. Y esto en combinación con el sistema científico y tecnológico nacional, que eso lo está haciendo de la mano con el ministro Filmus en Ciencia y Tecnología. Una de las cosas más importantes, por si no llego antes de los 30 minutos, es el tema de los laboratorios multidisciplinarios que se fueron instalando nuevos en la Antártida, en el sector antártico argentino. Hecho por argentinos, un orgullo nacional, porque la Antártida no solamente es la logística antártida, sino es el tema de la investigación científica. Y pudimos articular entre los dos ministerios, de Defensa y Ciencia y Tecnología, para hoy tener laboratorios de alta tecnología y de alta capacidad. Acciones emprendidas. La ley del Fondo de la Defensa, y muy rápido. Esto fue por iniciativa del ministro Rossi, cuando era diputado nacional, presidente del bloque, de todo, que ya el presidente electo le había manifestado que fuera su ministro de Defensa. Agustín Rossi, con su experiencia de haber sido ministro de Defensa, dijo: sí, pero esto es un recurso que funciona, así que puedo tener las mejores buenas intenciones. Entonces, en un tiempo casi récord, se pudo promulgar, se pudo votar en la Cámara de Diputados, hablamos de diciembre de 2019, antes que cerraran las sesiones, se pudo votar la media sanción de la ley del FONDEF. La ley del FONDEF recupera cosas de la ley de reestructuración, lo que hace aquí está destinado a la recuperación, modernización e incorporación de material, favoreciendo la sustitución de importaciones, promover la innovación productiva, incrementar la investigación y desarrollo tanto público como privado en combinación, y la creación, difusión e innovación de la estructura productiva nacional. ¿Esto qué establecía en términos concretos? Para el primer año de vigencia de esto, que fue el 2020, en senadores se votó en el 2020, y ahí se promulgó la ley, el 0,35 de los ingresos corrientes del Estado destinados a la defensa nacional, 0,35. En el 2021 el 0,5. En el 2022 el 0,65 y en el 2023 el 0,8
y después en esos valores constantes permanentemente. Esto es lo que da previsibilidad a todos. A la demanda, que uno dice, bueno, puedo contar con estos recursos, uno puede hacer la proyección de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, y bueno, yo puedo tener un horizonte de compromiso respecto de los proyectos de inversión. Para los proveedores también, porque no es una cuestión circunstancial y estacional. Este año tengo y a mí se me ocurre, este año no tengo, lo puedo hacer plurianual. Entonces, para el que quiera ser proveedor de la defensa, tiene un horizonte de poder desarrollar sus líneas de producción para abastecer. Y todo con industria nacional. Y lo que no se puede comprar acá, hay que comprarlo afuera. Pero con transferencia de tecnología, hay una serie de pautas que fija la ley, con transferencia de tecnología, etc. Sustitución de importaciones. Hay un montón de cosas que son beneficiosas para el desarrollo productivo nacional. No me quiero detener mucho en esto porque no quiero dejar nada. La segunda acción que vimos es la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que se realizó en el 2021, donde tiene una apreciación del escenario global, el posicionamiento estratégico global y regional, el posicionamiento estratégico de la Argentina, las misiones concretas del instrumento militar y la directiva para la instrumentación de la política de defensa al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, todo lo que hace iniciar el ciclo de planeamiento que hablamos antes. ¿Qué dice esta directiva política? Bueno, hay una hegemonía militar que sigue siendo Estados Unidos, por una sencilla razón. El presupuesto de defensa de Estados Unidos es más grande que los 10 juntos de los que siguen en inversión para la defensa. Algo difícil de sortear en el mediano y el largo plazo. Crecimiento de China en la cuestión militar, cosas que antes no sucedían, y sobre todo para la proyección. Estamos hablando del mar de la China, toda. Rusia también ha crecido, pasó de estar, después de la caída del muro, en una situación de debilidad estratégica, a pasar de vuelta a estar en la toma de decisiones internacionales y con un poder militar importante. Y las Naciones Unidas redujeron su capacidad de acción en lo que hace a poder imponer sanciones o resoluciones y que sean acatadas por los Estados. El tablero económico comercial es una competencia, una multipolaridad, donde se trasladó mucho de la cuenca del Atlántico a la cuenca del Pacífico, y donde las tensiones se presentan por las rutas comerciales y los recursos estratégicos. Con casualidad, nosotros tenemos parte de lo que el mundo necesita, una parte importante, sobre todo en las cuencas de gas y de petróleo, tenemos bastante, y el litio también, creo que es el cuarto en prioridad del mundo. Y en el tablero transnacional se presentan algunos desafíos. La tecnología a través del tema de la ciberdefensa, de los ciberataques, el tema de la protección de la infraestructura crítica. Hoy hay mucha debilidad en ese sentido. El tema del cambio climático, no hace falta que les diga lo que hemos sufrido. El tema de las pandemias que hemos sufrido y de la inestabilidad de las finanzas. La inestabilidad de las finanzas de hoy viene del 2008, más o menos, creo yo, ¿no? Se toman está bien, pero digamos, el último coletazo ya llevamos unos cuantos años, donde a nosotros nos cuesta acumular. En el escenario regional, acá lo más importante que les sirve a ustedes, esto después ustedes lo pueden consultar en la APDN que está en Inforec, es el tema de la reconstrucción de mecanismos de cooperación regional como fue UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. Funcionó hasta el 2015, después se borraron todo, empezó a competir la OEA, que la OEA en vez de seguir su mandato para el cual fue creado, terminó siendo un organismo político de Estados Unidos, de política exterior de Estados Unidos, y acá quisieron crear el PROSUR, una especie de competencia ideológica, y esto no es ideológico, esto es resolución de controversias en el marco regional y no darle la solución de la controversia al tercero. Resolver los problemas de nuestra casa, buscar el objetivo en común. Para que esto funcione, la integración militar, que es una parte, la integración normalmente es política. Si no hay decisión política, no hay integración. Pero la integración militar también es en la búsqueda de objetivos de cooperación, amenazas en común, riesgos en común. Si no hay algo que nos identifique a los dos, ¿para qué nos vamos a asociar? Pero eso sí fue una buena iniciativa y que funcionó. Y los problemas se resolvieron en el ámbito regional.
fortalecer la zona de paz sudamericana. O sea, la mayoría de los países han suscrito a todo lo que es el tema de no proliferación de armas químicas, biológicas, nucleares. Es decir, esto es un activo muy importante en el mundo, una zona de paz donde no hay conflicto de interés total. Construir una vasta identidad sudamericana en materia de defensa, no solamente eso, la gran patria que soñaron nuestros próceres, nuestros padres fundadores, y generar consenso para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa. Algo se está haciendo con Brasil, a pesar de que digamos que los gobiernos en la gestión anterior de donde estaba Bolsonaro no eran buenas en los políticos, pero no se perdieron los enlaces militares. Eso fue una cosa buena. Hoy, con el gobierno del presidente Lula, se ha podido avanzar en bastantes cosas. Entre ellos, como vamos a ver, el tema de los blindados a rueda, que la Argentina necesitaba comprar. Brasil desarrolla una cosa, y más allá que hay otras opciones, también hay que privilegiar no solamente lo tecnológico, sino la visión y la oportunidad geopolítica de nuestra integración. Eso hace también a medida de confianza mutua. En la medida que estemos juntos y tengamos intereses comunes, nos vamos a poder desarrollar los dos, siendo que somos los principales socios comerciales de ambas partes. Y también el desarrollo de una fábrica de munición, porque Brasil hay ciertos calibres que no fabrica, la Argentina necesita, pero para el mercado interno no se justifica, entonces nosotros podemos desarrollar algo que nos sirva a los dos pueblos, en eso estamos trabajando. La directiva define que nuestra estrategia es defensiva, es decir, nosotros no vamos a proyectar poder ni vamos a atacar a nadie, nosotros lo definimos por política. Nuestro problema está en nuestro territorio, defender nuestra frontera, la libertad e integridad de nuestra gente, la integridad territorial. Autónoma, quiere decir que nosotros nos vamos a autosostener, más allá de que después es cooperativa. Podemos cooperar con nosotros, pero nosotros no le delegamos las facultades de la defensa a un tercero. Ya hemos escuchado algún aspirante a conducir el país que dijo, ¿para qué vamos a comprar la fuerza? Yo soy más internacionalista, me baso más en nuestras relaciones que en nuestra defensa. No, muchachos, si yo puedo tener buenas relaciones con todo el mundo, pero tengo que estar preparado, porque todos lo sabemos, hasta en la vida personal y todo, las relaciones no son definidas, no son permanentes. La gente por ahí se casa para toda la vida y no para toda la vida. No hay ningún contrato que sea a perpetuidad como las tumbas. Entonces, si bien yo no le delego la defensa a nadie, puedo participar cooperativamente en organismos multilaterales, en organismos regionales, buscar ámbito de complementación ante las catástrofes, ante riesgos, amenazas comunes. Pero si nosotros desistimos de nuestra defensa y somos débiles y tenemos cosas que apetece a alguien, es como cuando yo no pongo la reja en la puerta de mi casa y hay alguien que quiere hacerse dueño de la gente y va a tener una posibilidad más grande. Bueno, apego al derecho internacional y al sistema multilateral, el tema de UNASUR y Consejo de Defensa Sudamericano lo establece perfectamente la directiva política. Las Malvinas, los espacios marítimos insulares, es decir, una mirada que no teníamos o no habíamos desarrollado, porque todo el mundo hablaba del Atlántico Sur, de Malvinas, pero no había hechos concretos. Acá hay una política que lo define. Tenemos que tener una visión estratégica hacia el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección al sector antártico. La Antártida, desarrollar la logística y la investigación científica, que ese es el mandato que tenemos. Les recuerdo que la dirección y ejecución de la actividad logística en la Antártida la tiene la Fuerza Armada, pero la conducción de la política antártida la tiene la Cancillería. ¿No? Pero podemos trabajar en combinación. Ese es otro tema. Hoy la Secretaría de Malvinas, Atlántico Sur, Antártida, hoy es una secretaría. Hace 4 años atrás la habían achicado a una dirección a su secretaría. Eso es cuál es el interés y la vocación política. Es como hicieron con la salud. Permanentemente alerta estratégica, es decir, desarrollar los medios y los métodos para anticiparse, es decir, es como en la salud, yo hago prevención, no espero
Si ya después no me queda otra, voy a la curación. Pero primero tengo que prevenir. Invierto en vacunas. Bueno, la alerta temprana es la vacuna. Yo voy viendo qué hacen mis actores, mis competidores, incluso mis aliados. Quiero ver qué hacen. Y así me muevo yo en el ámbito internacional. Porque si son aliados míos, veo hasta dónde tienen vocación de apoyarme para poder sostener mis decisiones en los foros internacionales. Solo no puedo. Hay muy pocos países que pueden solo. Y yo diría que los 5 tienen poder de veto, y algunos más que otros, incluso en ese club muy pequeño. Y después define la misión principal y las misiones complementarias del instrumento militar. La misión principal, agresiones militares de carácter externo, ya lo dije hoy, esa es la misión principal y la única organización, la Fuerza Armada, que se puede dedicar a esto por mandato constitucional. No hay otra organización en el Estado Nacional que lo pueda hacer. Entonces, vamos a cambiar nuestra misión para hacer otras cosas y vamos a abandonar, siendo que no hay ninguna otra amenaza que pueda competir contra el Estado, si no estamos en zona liberada. Y si estuviera, el presidente tiene la facultad con la ley de seguridad interior, recurrir a eso, decir, no hay que modificar nada. ¿Por qué la queremos modificar? Bueno, las operaciones complementarias, las misiones son las operaciones multilaterales de Naciones Unidas, las misiones de paz, el tema de la coordinación del sistema de cooperación de la defensa regional, apoyo a la comunidad nacional de otros países en caso de emergencia y catástrofes, operaciones de seguridad interior en el marco de la ley 24.059 y la ley de inteligencia, y participar en la dirección y ejecución de la logística antártica. Del ciclo de planeamiento, después de la DPDN, 2021, se cumplió todo. Queda pendiente, después del plan militar de corto plazo, que dijimos que es el empleo, los planes de campaña que está haciendo el Estado Mayor Conjunto, para cada caso en particular, y el plan de capacidades militares que está para aprobación del Ministerio de Defensa y del Presidente. El PROCAMIN es el proyecto que eleva el Estado Mayor Conjunto el instrumento militar deseable. Y el plan de capacidades militares, que es la devolución que hace el Ministerio de Defensa, y la aprobación es el posible, de acuerdo a los recursos financieros que se proyectan para poder desarrollar las capacidades militares. En ciencia, tecnología e innovación, esto lo va a explicar el licenciado Novela, lo de Malvinas ya dijimos que lo va a explicar Tomé. Se desarrolló un plan plurianual de ciencia, tecnología, innovación y producción para la defensa entre 2022 y 2025. Estamos cumpliendo lo que dijimos en la propuesta, en la oferta. Plan de implementación de sustitución de importaciones y desarrollo de proveedores y un programa de desarrollo del sistema no tripulado para la defensa. Eso lo va a explicar claramente el licenciado Novela en su disertación. Revisión de política de recursos humanos y remunerativa. Hay 2 o 3 cosas que se hicieron. Había una parte de los salarios militares que estaban, que no eran no remunerativos, en negro. Bueno, eso lo resolvió la gestión del ministro Rossi, por decisión del presidente, obviamente. Es decir, que se regularizaron los sueldos. ¿Por qué? Porque toda esa parte no remunerativa obviamente no iba al retiro, a la jubilación. Este año ya se sacó la directiva para la jerarquización. Resulta que en la Argentina, gente que hace algo parecido cobra distinto. Una cosa rara, pero bueno. Las fuerzas de seguridad cobraban 40% más que lo que cobraban las Fuerzas Armadas a la misma jerarquía, al mismo año de servicio. Bueno, con este proyecto de jerarquización lo que se hace es equiparar para que toda la gente que está en un ámbito de misiones no iguales pero parecidas estén en pie igual. Eso genera motivación al personal, que es lo que hablamos antes. ¿Sí? Hay una recuperación salarial importante, hay una visión de futuro y hay una visión para el retiro. Si todos también, cuando llegamos a cierta edad, yo ya estoy retirado, pero ya soy grande, pero hay otros que están mirando la jubilación y dicen, bueno, yo vuelvo a ser mi dignidad de vida a partir del momento que después de tener 40 años de servicio tengo que pasar al descanso. Bueno, esto también lo aseguro. Y en complementación con eso, desarrollamos un proyecto de nueva ley para el personal militar. La ley de personal militar que está vigente, la 19.101, fue promulgada en el año 71. Es decir, no tiene cambio, más allá de que no ha sido actualizado de acuerdo a muchas cosas. El Código Civil y Comercial, hay un montón de cosas que pasaron en la Argentina en el medio que no fueron tenidas en cuenta. Tampoco fue por consenso democrático, en el 71.
Y bueno, y se hicieron un montón de parches a través del tiempo, pero no se logró de llevar la situación adelante, pero no actualizarla. Bueno, esto es una actualización donde genera derechos, también obligaciones concretas, establece pautas salariales ya, por lo menos los pisos, para no volver a discutir el piso. Con las fuerzas militares no deberían estar discutiendo de salario, deberían estar discutiendo de capacidad militar y de adiestramiento, entre otras cosas. Pero esta ley es una ley novedosa, esta ley ya está en manos del presidente hace bastante tiempo, la están revisando para mandar al Congreso. Esto le da un horizonte de motivación a los... Esto ya, como siempre digo, no es para nosotros que ya fuimos, ni a los que todavía están, pero son grandes, para los que entraron o los que están por entrar, para tener una proyección de carrera, que sepan qué es lo que va a suceder con ellos de acá en adelante, con ellos y su familia, porque esto también tiene no solamente cuestiones previsionales, sino cuestiones asistenciales. Y muy importante el incremento sustancial de soldados voluntarios. El ejército, por ejemplo, ha incrementado este año 10.000 soldados más. Y uno dice, sí, esto tiene un impacto no solamente en las unidades militares, es decir, las unidades militares, si uno no tiene gente para mandar o para desarrollar su tarea profesional, es como tener una fábrica vacía. Pero también tiene un problema de desarrollo económico en el interior. Yo me acuerdo de estar en la actividad, siempre llamaban a los gobernadores, los ministros de gobierno, y le decía, díganle al jefe del ejército, por favor, que mande más soldados. Porque esos soldados que van a lugares del interior del país, a ciertas localidades, son sueldos federales que entran a la economía local. Y eso genera desarrollo, así se hizo la patria. La patria se hizo al pasar de los cuarteles. El cuartel, después venía la panadería, venía la fundancia. Se va generando una comunidad y gente que a lo mejor hay lugares que es más difícil reclutar soldados porque las condiciones socioeconómicas son más favorables para otros empleos, pero por ahí buscan empleo en otro lado, donde es más difícil. Entonces, por ejemplo, hay gente de la Patagonia que se va a radicar a Formosa y arman su familia y generan toda su actividad en sus lugares. Y esto tiene un plus más allá de lo estrictamente militar. Es un tema de desarrollo humano y de relocalización de gente que encuentra su futuro en otro lugar. Vigilancia y control de espacios estratégicos, esto lo voy a explicar muy someramente. La presidencia del presidente Kirchner se hizo el sistema de vigilancia y control de espacio aéreo. Esto que era la radarización. Lo que se vendía hasta ese momento, todos querían vender los radares del mundo, llave en mano. Quiere decir que cuando tenía que hacer el mantenimiento, pasaba algo, tenía que recurrir al fabricante para que me dijera lo que tengo que hacer y me cobraba. No teníamos desarrollo propio, estábamos dependientes tecnológicamente de otro, con todo lo que implica hacer una exportación temporaria, los tiempos. A lo mejor el proveedor no está acá, en el continente americano, a lo mejor está en Europa, hay que mandarlo, como cuando compramos helicópteros a Rusia. Se compone el helicóptero y mandar a Rusia, no tenemos el taller de la labor. Esto fue una visión estratégica, porque esto lo que permitió es el desarrollo de los radares argentinos, con el INVAP. Primero empezó con los radares comerciales para el control aerocomercial, de los vuelos comerciales, y ahora se están desarrollando e instalando ya los radares militares de 3 dimensiones. Esos radares permiten realmente tener control del espacio aéreo. Se ha empezado por el norte, ahora se está desarrollando en el sur, se puso en Río Grande 1. Va a haber un gran desarrollo en la Patagonia, porque en la Patagonia pasaban los vuelos, nadie se enteraba. Pero ¿cuál es el agregado a esto? Hoy se están exportando radares del INVAP, el primero salió para Nigeria. Ya son radares de segunda generación, quiere decir que hubo una evolución tecnológica respecto a los primeros que se fabricaron. Eso es por técnico argentino, ingeniero argentino, da empleo a los argentinos. Acabó de eso, 2 años más tarde, cuando ya estaba el desarrollo de Telefónica y los radares, se creó el Comando Conjunto Espacial, dependiente del Estado Mayor Conjunto. Así que hoy toda la radialización militar, no la civil, que depende de la ANA y de la depende de un comando conjunto del Estado Mayor Conjunto.
En el 2021, a caballo de la directiva política, se creó el Comando Conjunto Marítimo, porque si bien teníamos todas las organizaciones navales correspondientes, la directiva de defensa y la directiva de organización de las Fuerzas Armadas dice que las fuerzas en general lo que hacen es adiestran, alistan y sostienen la fuerza, pero el que conduce las operaciones es el Estado Mayor Conjunto. Una cosa que ya estaba en la ley, en la ley de reestructuración, y no se había cumplido. Ahora toda la operación en tiempo de paz depende del comando operacional con un comando subordinado del conjunto marítimo. Las fuerzas lo que hacen, le asignan a estos comandos conjuntos los medios para que puedan desarrollar su tarea de vigilancia y patrulla en el Atlántico Sur. Y después un proyecto Focus que está relacionado con la vigilancia y control, es un acuerdo que se hizo entre el Ministerio y la Universidad de San Martín para desarrollar una constelación de microsatélites que permite tener el mapeo permanente de la República Argentina, que sirve no solamente para la defensa, sino que también sirve para la industria, para el sector agropecuario y para cualquier privado que quiera comprar los servicios, como era inicialmente el Instituto Geográfico Militar, que los productos también se los vendía a terceros, a la industria del petróleo, a la industria de la minería. Acciones emprendidas, espero llegar a tiempo. Sí, está. La modernización del tanque argentino mediano, un orgullo nacional eso, porque se hizo acá en la década del 70 y quedó viejo. Nosotros habíamos firmado el ejército en el año 2015 la modernización a través de un prototipo que se hizo con los israelíes, transformando en un tanque de última generación. 2015 mediados. ¿Qué pasó en diciembre de 2015? Adivinen, no se hizo más nada. Es decir, lo que se había firmado, el convenio y el contrato, no se cumplió, no se pagó, y lo peor es que se venció el prototipo. Porque ahora, 4 años después, recuperar eso, no puedo hacer un tanque de 2015, tengo que hacer un tanque de 2023. Bueno, hubo que hacer de vuelta el prototipo nuevo, con la evaluación técnica operativa, etc. Bueno, hoy se están haciendo 74 tanques modernizando, también a través de una empresa que pasó al Estado, que se llama IMSA, que queda en Mendoza, que hace toda la parte, una parte importante, toda la tecnología se la ponen los israelíes, y otra parte la hace Arsenales del Ejército, lo que hace a la recuperación de las baterías. Eso es lo que nosotros podemos desarrollar, porque si tuviéramos que comprar tanques, no les cuento lo que sale un tanque. Es decir, no tendríamos que esperar 100 años para recuperar todos los tanques que tenemos, de tener tanques nuevos. Con esto podemos tener en un corto plazo unidades blindadas puestas a nuevo, desarrollado en la Argentina, con tecnología de otro, transferida, pero también desarrollada en territorio argentino. Capacidad submarina, obviamente se está conversando bastante con los franceses, los alemanes, no sé cuál va a ser la decisión. También lo que falta, más allá de la opción tecnológica, es el tema de la financiación. Un submarino sale en el orden de sale 500 millones de dólares, digamos. No es un tema menor. Lo mismo pasa con los cazas. Hay varias opciones, hay que ver cuál se decide. En esto cuenta mucho, no solamente, por ello es como el auto de uno, yo por ahí puedo comprar un auto de alta gama y después no puedo pagar los repuestos. Bueno, en esto lo mismo, si la hora de vuelo la tengo que calcular, de nada me sirve comprar la última generación de aviones, voy y la pago y después lo dejo en tierra porque la hora de vuelo me sale $50.000. Y no les cuento cuántas horas de vuelo necesita un piloto adiestrado para un caza de generación avanzada. Bueno, entonces hay que buscar una ecuación que nos permita desarrollar la capacidad, darle adiestramiento a los pilotos y poder sostenerlo en el tiempo. Transporte aeroestratégico, se han comprado aviones de transporte de larga distancia, se han recuperado Hércules, los Hércules estaban en tierra, hoy hay 5 de vuelta, con capacidad de transporte de carga, de personal y de reabastecimiento en vuelo, no es un dato menor. Hecho en la fábrica argentina de aviones, que eso es otro dato, no es que mandamos los Hércules a otro país, no, se hizo acá en Córdoba. Fábrica que se había perdido en la década de los 90. Se había perdido porque se le dio a una multinacional que terminaba haciendo reparaciones menores en
aerolíneas de todo el mundo donde se había perdido. Bueno, hoy podemos recuperar eso. La fábrica de Argentina de aviones también está haciendo los Pampa, los IA-63, los Pampa 13 de bloque 2, que ya hay varios, incluso ya distribuidos en la brigada de Santa Cruz, en la brigada de Río Gallegos, que se había transformado en base aérea, había bajado de nivel porque no tenía aviones. Hoy volvió a ser una brigada aérea y tiene estos aviones, estos jets, entrenadores de alta capacidad, que los fabrica la Argentina para que nuestros pilotos puedan hacer vigilancia y control también del espacio en la zona del litoral atlántico. Capacidad antitanque y antiaérea, se han comprado elementos en el exterior que ya están en el país. Habíamos perdido total capacidad de defensa aérea, no teníamos ninguna. Con los vehículos blindados a ruedas, se los mencioné, en el caso de Brasil, había varias opciones, la versión de Estados Unidos, pero aparentemente, digo aparentemente porque hasta que no están cerrados los contratos, saldría esto a través de la integración tecnológica e industrial con la defensa de Brasil. Radares de vigilancia aerotransportados, ahora se están haciendo una nueva generación de radares móviles para poder ubicarlos en distintos lugares, que no tengan solamente una locación fija, sino que estén a apoyo de otros, de acuerdo a las necesidades operacionales. Sensores de reconocimiento geoespacial, eso en grandes cantidades. Bueno, después se desarrollaron uniformes hechos por la industria textil argentina. Los últimos uniformes que se habían comprado los compró el ejército en el año 2014, lo compramos en una contratación Estado-Estado con los chinos. Obviamente la industria textil y del calzado argentino no le gustó mucho, pero nosotros teníamos que vestir al ejército, teníamos que comprar 120.000 uniformes en un solo momento, a un precio razonable. La industria no daba a Argentina para desarrollar 120.000 uniformes con todo su equipamiento individual en tan corto plazo y a unos costos razonables. Después de ahí no se compraron más uniformes. Estos son los primeros que lo hizo la industria nacional, que no es un dato menor, porque esto le da también, genera puestos de trabajo, le da partida a la industria textil, genera un horizonte de previsión para la industria, porque como yo lo puedo hacer plurianual, el hombre monta una línea de montaje y sabe que él va a abastecer este año, el año que viene y por 5 años. Diferente de desarrollar una línea que yo hoy le compro porque yo quiero y el año que viene otro jefe de la fuerza y dice, no, este año no, vamos a comprarle a los franceses. ¿No? Ya está. Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, lo va a explicar mucho, sobre todo las condicionantes geopolíticos en la unidad de Tomé. Lo de la creación del Comando Conjunto Marítimo, importante, el inicio de la construcción de la base naval integrada en Ushuaia. Es decir, se le está dando otra mirada a Ushuaia como la puerta de acceso también a la Antártida, el tema del abastecimiento logístico. Si no lo teníamos acá en Retiro, no, allá, en los fierros, donde está la acción. La creación de la guarnición militar conjunta en Tierra del Fuego, en Tolwyn, está Río Grande, Ushuaia, y en Tolwyn, una localidad de pocos habitantes, creo que no sé si tiene 5.000, 6.000 habitantes, que ya lo habíamos planteado en el año 2014 nosotros, una unidad de ejército que no tenía, Tierra del Fuego no tenía unidad de ejército, eran unidades navales, pero acá creo yo que va a ir una unidad de ingenieros para darle todo el apoyo a la infraestructura territorial a las Fuerzas Armadas. Bueno, la incorporación de los patrulleros cívicos multipropósito, que si bien lo encargó la gestión presidencial anterior, lo terminó pagando el FONDEF. Radar de vigilancia y control aéreo en Río Grande, radar de vigilancia marítima, la reconstrucción de la base de Petrel en la Antártida se hizo permanente y ahora se está reconstruyendo, una base que se había quemado en la década del 70. Es una puerta de acceso logística a la Antártida mucho más amigable que lo que está sucediendo ahora. ¿Ya estamos? Ah. Sí, se nos cae Y el buque polar, que es un orgullo. La transmisión que sube y Bueno, y esta es la última. Bueno, ciberdefensa, que lo va a aplicar el Brigadier Miguel, que va a hablar del Comando Conjunto de Ciberdefensa, de la creación del Instituto de Ciberdefensa. Es decir, no solamente estamos desarrollando la capacidad de la distribución, y ya se hizo el primer ejercicio conjunto de ciberdefensa y guerra electrónica en las Toninas. Las Toninas, ¿por qué? Porque donde está el ingreso de los cables submarinos, que es la disputa del lecho submarino, es otra de las disputas que va a haber
en un futuro no muy lejano, sobre todo que no todos tienen la tecnología para poder afectar esos cables submarinos. Bueno, hasta acá llegamos, muchas gracias.